Hola, ¿qué tal? Soy el profe de matemática. Hoy vamos a trabajar la multiplicación de fracciones. Intentaremos representar gráficamente una multiplicación de fracciones. Comencemos. Debes recordar que un entero equivale a un medio más un medio. Un medio más un medio serían dos medios, y dos medios equivalen a un entero. Un tercio más un tercio más un tercio serían tres tercios, y eso nos da también un entero. Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto nos da cuatro cuartos, y eso equivale a un entero. Lo mismo, un quinto más un quinto más un quinto más un quinto más un quinto nos da cinco quintos, y eso sería un entero. Este gráfico sería muy interesante que tú lo dibujaras en tu cuaderno y trataras de memorizarlo. Hazlo una y otra vez hasta que te lo aprendas, porque esto te va a ayudar mucho. Por ejemplo, si observas esto, verás que un medio es evidentemente menor que un entero, es la mitad de un entero. Y que un medio es mayor que un tercio, un medio es mayor que un cuarto, un medio es mayor que un quinto. Pero también un tercio es mayor que un cuarto, y un tercio es mayor que un quinto. Por ejemplo, tú puedes observar aquí que 2 cuartos es menor que 3 quintos. Rápidamente uno puede, al ver el gráfico o al recordarlo, darse cuenta de esto. Vamos a trabajar entonces la habilidad representar. La idea es que esta habilidad tú la desarrolles para poder representar operatorias matemáticas, aritméticas, de adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones, puedas tú representarlas gráficamente. En especial cuando trabajes con problemas, te va a ser de mucha utilidad el poder representar gráficamente el problema y así poder resolverlo de mejor forma. Claramente no vamos a hacer una representación de todos los problemas que se nos den, porque si no, no habría tiempo, no alcanzaríamos a terminar muchas veces alguna prueba, alguna evaluación que tuviéramos que desarrollar, nos tardaríamos mucho. Sin embargo, el concepto es importante que tú lo recuerdes. La representación gráfica ayuda a fijar el concepto en tu mente. Esa es la idea de la representación gráfica. Entonces hoy día vamos a hacer representaciones gráficas, vamos a trabajar actividades y vamos a ir poco a poco trabajando también numéricamente sin la representación gráfica, de tal manera que podamos desarrollar las actividades más rápidamente. Pero primero, el concepto. Veamos. Vamos a multiplicar un número natural por una fracción. Preparé un video, obsérvalo y trata de ver el concepto de lo que implica multiplicar un entero por una fracción o una fracción por un entero. Bien, ¿qué te pareció? Entonces, 2 quintos multiplicado por 3 enteros equivale a un entero, un quinto. Observa lo que ocurrió. Aquí tenemos 5 quintos y un quinto. Tenemos 6 quintos, que equivale a un entero, un quinto. Entonces, ¿cuál sería la operación matemática o aritmética que desarrollamos aquí? ¿Cómo resulta el 6? Multiplicando el 3 con el 2, y el denominador, que es este, se conserva. ¿Te fijas? Entonces, de ahí podemos obtener una regla. Para multiplicar un número natural o entero por una fracción, se multiplica el número natural o entero por el numerador y se conserva el denominador. Recordemos, se multiplica el número natural por el numerador y se conserva el denominador. Veamos el video nuevamente.
Entonces, para multiplicar una fracción por un entero, se multiplica el numerador por el entero o el entero por el numerador. Recuerda que la multiplicación es conmutativa. 2 por 3, 6 y se conserva el 5. Esto es una fracción impropia y la transformamos en un número mixto. Es decir, número mixto es un entero más una fracción. En este caso, un entero, un quinto. Multipliquemos fracciones. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuánto es un medio por un quinto? Un medio por un quinto. El medio, que está aquí representado gráficamente, y un quinto, los tenemos que multiplicar entre sí. Un medio por un quinto es como preguntar cuánto es un medio de este símbolo de producto o de multiplicación, mejor dicho, sería un medio de un quinto. Entonces, dibujemos. Tenemos un entero y un quinto, que está aquí representado, ¿cierto? Pintado en verde, es una quinta parte del entero. Entonces, ¿cuánto sería la mitad de un quinto? Bueno, dividimos el quinto, lo dividimos en dos, exactamente en dos, pero para saber cómo se llamaría este pedacito, esta fracción que está pintada de amarillo, necesitamos cada uno de los quintos dividirlos en dos. Lo mismo que hicimos acá. Si lo dividiríamos en tres, tendríamos que todo dividirlo en tres. En este caso, lo dividimos por dos. Un medio de un quinto. Vamos dividiendo, como ocurrió aquí, y veamos cómo se llamaría este trozo. Para saber cómo se llama, lo contamos. Contamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces este pedacito equivale a la décima parte de un entero, es decir, un décimo. Por lo tanto, un medio por un quinto equivaldría a un décimo, lo que está explicado aquí. ¿Y cómo se resuelve matemáticamente, diríamos numéricamente? ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos 1 por 1 y 2 por 5, es decir, numeradores entre sí y denominadores entre sí. 1 por 1, 1, 2 por 5, 10, un décimo. Luego un medio multiplicado por un quinto equivale a un décimo, como en el ejemplo. ¿Cuánto es 2 tercios por 3 cuartos? Que lo que hacemos aquí es obtener los 2 tercios de 3 cuartos. Tenemos un entero, aquí está 2 tercios, ¿cierto? El entero dividido en, para entender el concepto de 2 tercios, aquí, veamos, esto es 3 cuartos, pero nosotros no queremos 2 tercios de un entero, queremos 2 tercios de 3 cuartos. Entonces lo que hacemos es, los 3 cuartos que están aquí, esto que serían 3 cuartos, lo dividimos en 3 partes. Ahí está. 1, 2 y 3. Están las 3 partes. Un tercio y un tercio. Y si ahora el resultado lo miramos ahora con respecto a todo el entero, equivale a la mitad del entero. Entonces es un medio. ¿Ya? Entonces 2 tercios por 3 cuartos, el resultado sería un medio de un entero. Veamos, multipliquemos numerador con numerador. 2 por 3, 6. 3 por 4, 12. Y al simplificar, efectivamente, nos queda un medio. En este caso, simplificamos por 6. ¿Qué significa simplificar por 6? Dividir el numerador y el denominador por 6. 6 dividido en 6, 1. 12 dividido en 6, 2. ¿Okay? Entonces, recordemos, cuando multiplicamos fracciones, gráficamente implica esto. Es decir, 2 tercios de 3 cuartos es tomar los 3 cuartos, dividirlo en 3 partes y de eso tomar 2 tercios. Y eso sería, gráficamente esa sería la respuesta. Y después lo miramos con respecto al total. Entonces la respuesta final sería que es la mitad de un entero, es decir, un medio. Entonces, ¿cuál es la regla? Para multiplicar una fracción con otra fracción, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Luego se simplifica tanto como sea posible. Recuerda, se multiplican los numeradores entre sí, A con C y B con D. Y luego, finalmente, simplificamos tanto como sea posible. Bien, veamos algunos ejemplos usando la regla que acabamos de entregar. Es decir, para multiplicar dos fracciones,
multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí y simplificamos hasta donde sea posible. Por ejemplo, 2 quintos multiplicado por 3 cuartos. La regla, ¿cierto?, es multiplicar numeradores entre sí, en este caso 2 por 3, y denominadores entre sí, 5 por 4. Resultado, 2 por 3, 6. 5 por 4, 20. Podemos simplificar, son números pares, tienen un divisor común, que sería el 2. 6 dividido en 2 sería 3. Y 20 dividido en 2 sería 10. Entonces, 2 quintos multiplicado por 3 cuartos es igual a 3 décimos. Veamos otro ejemplo. Multipliquemos 2 tercios multiplicado por 3 séptimos. Numeradores entre sí y denominadores entre sí. 2 por 3, 6, 3 por 7, 21. 6 partido por 21. Tienen un divisor común, que sería el 3. 3, 6, 2 y 3 en 21 o 21 dividido en 3 sería 7. Si te fijas, aquí tenemos que el 3 es común. Entonces podríamos inmediatamente simplificar. Es decir, se desarrolla este ejemplo, quedaría 2 tercios por 3 séptimos. No se efectúa la multiplicación como lo hicimos aquí. No hacemos eso, sino que inmediatamente eliminamos el 3. Se tarja el 3, se elimina. Y el resultado sería 2 séptimos. Exactamente como estaba explicado aquí. Veamos otro ejemplo. 3 quintos multiplicado por 6 novenos. Cuando veamos este tipo de multiplicaciones, podemos inmediatamente aplicar la regla y simplificar al final. Pero muchas veces nos podemos encontrar con ejemplos, con ejercicios, con actividades en donde estos números pudieran resultar muy grandes. Es decir, supongamos que tuvieras que multiplicar 50 por 90, por ejemplo. Ya no, resulta un poco dificultoso en algunos casos, como en ese. Así que se sugiere simplificar inmediatamente. Bien, entonces podemos simplificar el 6 con el 9, ¿cierto? Simplificándola por 3. Mantenemos la primera fracción y la segunda fracción, 6 dividido en 3, nos daría 2. Muy bien. Y 9 dividido en 3 nos daría 3. Muy bien. Si te das cuenta, tenemos ahora, no existe la posibilidad de poder simplificar el 3 con el 5 ni el 2 con el 3, pero sí en forma cruzada. Esto es como lo hicimos anteriormente con el ejemplo anterior, ¿recuerdas? Ahí, en este caso es similar, simplificando, y la respuesta entonces sería 2 quintos. La verdad que ni siquiera tuvimos que multiplicar. Lo que hicimos fue simplificar inmediatamente. Pero veamos cómo sería si hiciéramos la multiplicación. 3 quintos multiplicado por 6 novenos. Podemos multiplicar inmediatamente, como te había indicado. 3 por 6, 18. Y 5 por 9 serían 45. Podemos comenzar a simplificar. Si te sabes las tablas o has visto estos números con anterioridad, ¿cierto? Obviamente, 9 por 2 nos da 18 y 9 por 5, 45. Podríamos simplificar inmediatamente por 9, pero también lo podemos hacer por 3 y luego por 3. Veamos esa opción. 18 dividido en 3, 6. Y 45 dividido en 3, 15. 15 por 3 son 45. Nuevamente podemos simplificar por 3. 3 en 6, 2. Y 3 en 15, o 15 dividido en 3, 5. Son las dos formas. Es decir, tú puedes llegar por este camino, es decir, multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador, o realizando las simplificaciones
como se te indicó recién. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos 4 quintos por 3 medios y por 5 novenos. Bien, aquí tenemos 3 fracciones. Habíamos visto que para multiplicar 2 fracciones, pero la regla se puede extender para multiplicar 2 más fracciones. ¿Por qué? Porque podemos multiplicar esa y luego el resultado multiplicarla por la tercera. Y si hubiera una cuarta, otra más aquí y otra más acá, etcétera, también lo podríamos hacer así. Así que sí, multipliquemos por 5 novenos. Como te había indicado, yo te sugiero que veas inmediatamente si puedes simplificar, es decir, veas así cada fracción. Y luego, si no existe una multiplicación, comienza a ver si algún numerador tiene algún divisor común con algún número, con algún dígito del denominador. Por ejemplo, el 4 y el 2 tienen un dígito que es común, diríamos un divisor común. En este caso sería el 2. Entonces, podemos efectuar inmediatamente 4 quintos con 3 medios, es decir, vamos a simplificar. Ahí, vamos a simplificar. 4 dividido en 2 nos queda 2. El 5 no lo estamos simplificando todavía. Voy a hacerlo así ahora para que vayas viendo. Y mantenemos el 3. Aquí que nos quedó un 1. El resto se mantiene. Bien, ya pudimos simplificar este numerador, ¿cierto? Con este otro numerador. Estamos bien. Pero ahora este 5 con el 3 no, pero ese 5 con el 5 allá sí podemos simplificarlos. Los eliminamos, ¿cierto? Nos queda 2 partido por 1. Nos queda esta otra fracción. Y al final un 1 ahí. Y el 9 y el 3. ¿Todavía podemos seguir simplificando? Efectivamente. El 3, este 3 es divisor de 9. Así que podemos simplificar por 3. 3 en 3, 1. Y el 9, 3. Entonces nos queda 2. Mantenemos el resto. Aquí nos queda 1. Recuerda, estamos simplificando por 3. Y aquí nos queda 9 dividido en 3, nos queda 3. Así que resultó una multiplicación bastante sencilla. 2 por 1 por 1, 2. 1 por 1 por 3, 3. Resultado final. Por lo tanto, 4 quintos por 3 medios por 5 novenos equivale a 2 tercios. Como te indiqué anteriormente, es decir, podemos multiplicar 4 quintos por 3 medios por 5 novenos. Tú perfectamente puedes multiplicar el 4 con el 3 y con el 5. Y luego el 5 con el 2 y con el 9. Y eso resulta 12, 4 por 3 son 12, y 12 por 5, 60. 5 por 2, 10, y 10 por 9, 90. Podemos simplificar, tienen un divisor común que es el 10. 60 dividido en 10 es 6. Y 90 dividido en 10 es 9. Bien, ahora podemos volver a simplificar. Tenemos un divisor común, que sería el 3. En 6 es 2 y en 9 es 3. Y obtenemos el mismo resultado. Hasta aquí los ejemplos. Por favor, te sugiero volver a ver este mismo video más de una vez hasta que comprendas bien el procedimiento, captes bien los conceptos, ve los gráficos, ve las representaciones, apréndete esto, repasando una y otra vez, de tal manera que estos conceptos, estos procedimientos se vayan fijando en tu mente y los puedas recordar. También es importante que repases las tablas. Las tablas del 2 al 10 son importantísimas, que recuerde lo que es el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo. Todos esos conceptos son importantísimos para que tú los puedas ocupar cuando tengas que resolver ejemplos o actividades como las que se te acaban de presentar. Se van a entregar algunas actividades ahora, así que desarróllalas y luego compruébalos
resultados. Perfecto. Espero que te haya quedado clara la explicación de la multiplicación de fracciones. Te sugiero verlo una y otra vez el video, de tal manera que puedas ir fijando los conceptos y siguiendo los mismos ejemplos que se te presentan. Ahora te invitamos a desarrollar las siguientes actividades y encuentres el producto de las siguientes multiplicaciones: 1/3 por 2/5, 2/3 por 4/5, etc. Desarrollalas en tu cuaderno y después puedes continuar viendo esta presentación, en donde van a estar, después de esta diapositiva, encontrarás las respuestas a las actividades que se te han propuesto. Desarrollemos las actividades propuestas. 1/3 por 2/5. Multiplicamos numeradores entre sí, es decir, 1 por 2, y denominadores entre sí, 3 por 5. Resultado, 1 por 2, 2, 3 por 5, 15. No podemos simplificar, es una fracción irreductible, es decir, no hay divisores en común excepto el 1, por lo tanto no se puede simplificar más. Veamos la segunda actividad. 2/3 por 4/5. Numeradores entre sí, 2 por 4. Denominadores entre sí, 3 por 5. 8 dividido 15. Tercera actividad. 3/4 por 2/3 por 4/5. Vamos a ocupar el camino de la simplificación inmediatamente. 4 está tanto en el numerador como en el denominador. Los podemos simplificar, ¿ya? Lo mismo que el 3 está también en el numerador como en el denominador. Así que simplificando, simplificamos, ¿cierto? El 3 con el 3, el 4 con el 4, nos queda 1 tanto en el numerador como en el denominador. Nos queda 2 por 1 y por 1. Aquí recuerda que queda 1, aquí 1, porque 3 dividido en 3 también es 1, 4 dividido en 4 es 1, solo 1. Entonces queda solamente el 2. El numerador 2 por 1 es 2, así que 2. Y acá 5 por 1 queda 5. Respuesta, 2/5. Entonces en ejemplos como esto es bastante bueno recordar los divisores y desarrollar la habilidad de simplificar. La actividad número 4 nos presenta una propuesta ya de desarrollo, un primer paso, en donde se simplificó el 2 y el 8, se simplificaron por 2. 2 dividido en 2, 1, y 8 dividido en 2 nos da 4. Ahora podemos simplificar el 9 con el 3. ¿Ya? Mantenemos el resto tal cual. 3 en 3, 1. Y 3 en 9, 3. Multiplicando 1 por 1, 1, y 3 por 4, 12. Respuesta final. Veamos el siguiente ejemplo. 4 sextos, 6 décimos por 5 medios. Aquí podemos simplificar. Aquí también podemos simplificar. Y esta otra quedaría exactamente igual. Simplifiquemos 4 sextos por 2. 2 en 4, 2. Y 2 en 6, 3. 2 en 6 queda 3. Y 2 en 10 queda 5. Por 5 medios. Ahora podemos simplificar el 2 con este 2. Nos va a quedar, ¿cierto? 1. ¿Ah? Recuerda eso siempre. El 5 con ese 5 nos va a quedar 1 y 1. Y el 3, simplificamos con el 3, nos queda 1. 1 por 1 por 1, resultado 1. 1 por 1 por 1, resultado 1. Respuesta entonces 1, que sería la respuesta del ejercicio número 5. Veamos ahora el ejercicio número 6. 6 quintos por 10 12 y por 14 séptimos. Aquí podríamos simplificar por 7, ¿cierto? 7 en 7, 1, y 7 en 14, 2. Aquí podemos simplificar por 2, 2 en 10, 5. ¿Ya? Y en 12, 6. Si te fijas, ahora tenemos 5 en el numerador aquí, nos quedó, y 5 acá. Por lo tanto, podemos simplificar ese 5 con ese 5.
y este 6 con este otro 6 de aquí. Y finalmente nos quedó, ¿cierto? Son 1, recuerda, son solamente unos aquí, que quedó 1 nuevamente. Multiplicar 1 por 1 por 2 nos da como resultado 2. Y aquí 1 por 1 por 1, resultado 1. O sea, 2. Esa sería la respuesta final. Será hasta una próxima. Mira este video una y otra vez hasta que puedas comprender cada una de las actividades propuestas. Hasta pronto. Bien, hemos llegado al final de esta presentación de multiplicación de fracciones en su representación gráfica. Bien, entonces cuando veas 6 quintos multiplicado por 10 doceavos por 14 séptimos, en el fondo lo que estamos diciendo, ¿cuánto es 6 quintos de 10 doceavos de 14 séptimos? Entonces, 14 séptimos ya sabemos que equivale a 2 enteros al simplificar. Entonces, ¿cuánto equivale toda esta expresión de 14 séptimos? Si tenemos 2 novenos de 3 octavos, ¿qué es esto? Es ¿cuánto es 2 novenos de 3 octavos? ¿Y a cuánto equivale? A un doceavos. ¿Cuánto es 4 sextos de 6 décimos de 5 medios? Es un entero. A eso equivale esta expresión que está aquí. Te sugerimos que revises estos ejemplos una y otra vez. Ya se te ha dicho, pero nunca está de más decirlo. Revísalos, escríbelos, apréndelos, ve las actividades de nuevo, mira esta presentación de nuevo hasta que puedas tú comprender el concepto de una multiplicación de fracciones. Será hasta una próxima.